Leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús el Cristo, en Números capítulo 14 y su versículo 1 hacia el 9, dice así de esta manera. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda multitud: ojalá ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, esta es tierra en gran manera buena. Verso 8. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9. Por tanto, no seas rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Leamos el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Yo quisiera que usted y yo inclináramos nuestra vista, nuestros ojos al manual de instrucciones, donde el Señor Jesús el Cristo de Nazaret nos enseña y nos muestra hoy en esta tarde este libro de Números, del capítulo 14 y del verso 1 en adelante. Yo quisiera que usted y yo empezáramos a mirar a través de la luz de la palabra y que usemos el versículo 1 como una introducción. Y esto es algo bien importante que usted y yo tomemos en cuenta, porque aquí estamos viendo a un pueblo en el cual dice la palabra ahí en el verso 1, entonces toda la congregación gritó, pero no gritó de alegría, no gritó de gozo, no gritó porque había una satisfacción que estuviera corriendo dentro del ser de esa congregación. No está hablando de uno ni de dos, está hablando de una congregación donde venían caminando, donde habían palpado el poder y la gloria de Dios. Venían viendo a través de sus ojos lo que es la verdadera, pero la verdadera, no algo por encima de las aguas, sino que algo real y verdadero, genuino, que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, venía manifestándose con el pueblo de Israel. Venía haciendo milagros, venía haciendo prodigios.
venía haciendo maravillas, venía viendo señales, venía viendo cómo la mano poderosa de Dios se movió en la nación de Egipto, cómo rompió esas cadenas. Pudieron ver que cómo cruzaron en el Mar Rojo, que todos aquellos sus enemigos quedaron enterrados en lo más profundo de la mar. Ahí quedaron todos sus enemigos, ¿sí o no? Así lo dice la palabra de Dios. Y cuando yo leo esta palabra, a mí me motiva, a mí me da fuerza y me da fortaleza. Porque nosotros no hemos podido vivir como lo que vivieron los israelitas, literalmente hablando, pasar por el desierto. Caminar y hablar del desierto no es nada fácil. No es nada de decir, es que dice que en el desierto. Hablar del desierto, vivirlo, el centro de esa tierra craqueada, donde no hay casas, donde no hay agua potable, donde no hay nada de eso que lo que hoy nosotros tenemos hoy aquí en nuestro hogar. Ahí no se miraba eso. Pero sí nos da testimonio la palabra de nuestro Dios, que a ellos no les faltó nada, porque ahí estaba la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor, hay una cobertura especial. Hay una cobertura tan especial que aquel que cree, confía en Él, aún en ese desierto, le alaba y le glorifica al Señor. Y en Éxodo capítulo 15, verso 1, encontramos que después de que cruzaron el desierto, dice que Moisés y todos los israelitas salió un cántico nuevo de aquí adentro del corazón. Que el Señor echó al jinete, al caballo, a lo profundo de la mar. Le cantaron a Dios. Venían cantando, era una algarabía, cantándole a su rey, a su Dios, a su Salvador, a su Redentor, por lo que había hecho con ellos. ¡Aleluya! Y pasando ellos del otro lado, fue todo aquello hermoso, una alabanza, una adoración, una exaltación, porque ellos pudieron ver palpablemente lo que hizo Dios con ellos. Pero después de eso se encuentran aquí, hermanos, donde ya estaban a unos pasos, no le voy a decir a unos días, estaban a unos pasos para entrar a la tierra prometida. Ya habían ido 12 a escudriñar, a ver, a investigar. Y dice que esa tierra era una tierra fértil, que fluía leche y miel. Ya el Señor les había permitido a los 12 entrar, mirar aquella bendición preciosa de Dios. Aquello que Dios ya les había dicho que se lo había entregado. Y ahora miramos aquí, en esta porción, un pueblo, una congregación completa, estaba gritando. ¿Por qué estaba gritando? No cruzando el Mar Rojo estaban cantándole a Dios y alabando a Dios. ¿No pasó eso? Vieron que como el Mar Rojo el Señor Jesús lo abrió y ellos pasaron en medio de ellos. Habían agua a la izquierda, agua a la derecha. Había agua y aquellas aguas no los enterraron, no los aplastaron, nada de eso. Pasaron en seco en aquel lugar. Ese es el Dios el Dios que los venía acompañando, el Dios que nunca los había desamparado, el Dios que aún viendo todo lo que miraba de ellos. Por eso yo me quedo tan atónito, sin palabras delante de Dios, porque viendo todas las murmuraciones nunca estaban contentos con lo que Dios venía haciendo con ellos, y siempre Dios venía con ellos. Siempre Dios. Ese Dios no lo podemos encontrar en ningún rincón de esta tierra como el mundo lo tiene. Nuestro Dios es un Dios especial, hermoso, maravilloso, que solo Él es digno de alabanza y de adoración.
Entonces empieza diciendo que entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Qué triste y qué hermoso es. O es decir, qué triste es que este pueblo, viendo todo lo que Dios venía haciendo con ellos, dice que aquella noche toda la congregación gritó y lloró. ¿Pero por qué lloró? ¿Cuál fue la razón, el motivo que lloraron? Si ellos sabían que no venían en unas manos común y cualquiera. Ellos sabían que venían en las manos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Este pueblo, los hijos de Israel, sabían que venían en las manos de un Dios poderoso. No estoy hablando todavía de este pueblo de Iglesia Camino de Santidad. Estoy hablando de este pueblo. Este pueblo, hermanos, que pudieron ver todas esas maravillas de Dios. Ese pueblo que pudieron mirar las cosas grandes que Dios venía haciendo con ellos. Ellos no pudieron romper los caminos que Él rompió. Ellos no pudieron abrir la puerta que Él abrió. Si ellos se quedan solos, se pierden en el desierto. Pero venía el Todopoderoso delante de ellos. Que su presencia dice que se manifestaba en una columna de fuego en la noche. Y en el día una nube. Que la palabra del Señor dice que si se movían a la izquierda, la nube se movía a la izquierda. Eso significa la presencia del Señor. Se movían a la derecha y ahí estaba el Señor Jesús el Cristo. Avanzaban hacia frente y aquella nube avanzaba hacia el frente. Paso que daban, paso que daba aquella nube, que era la presencia del Señor. Ahora miramos aquí que dice que todos estaban en la congregación gritando, dando grandes y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón y con todos los, y dice, todos los hijos de Israel. ¿Y qué más dice? Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Cuando leo esto, yo, hermanos, ¿cómo pensaría usted leyendo esta escritura? ¿Será para que ellos estuvieran hablando así, de esta manera, en contra, no de Moisés ni de Aarón? Estaban hablando en contra de Dios. Tal vez hubiera entendido y comprendido yo que tal vez Moisés venía en un avión especial y dijera, bueno, lo entiendo. Pero Moisés venía juntamente con ellos y Aarón. No era nada más que ellos tenían un trato especial, porque en el Señor no hay excepción de personas. Lo único que sí yo creo con todo mi corazón y con toda mi alma es que Moisés y Aarón nunca dudaron, confiaron completamente en el Señor. Aunque habían pasado, visto como también los hijos de Israel vieron todas aquellas señales y maravillas que hizo Dios, ellos venían con ellos también. Cruzaron el Mar Rojo, también Moisés, también Aarón, también Caleb, también José. Cruzaron el Mar Rojo. Pero no solamente era cruzar. El caminar en el Señor no es solamente empezar el camino. Muchos podemos empezar, pero es muy difícil terminar el camino. ¿Por qué razón? Porque son problemas que se te enfrentan a ti, a mí.
Son barreras, son obstáculos, son murallas, son gigantes, son potestades. Y sabes una cosa, hermano lindo, querido. Todos los que estamos aquí como estos hombres que vivieron, sabían de que Dios era real. Hoy nosotros sabemos la Biblia de la Z, de la A a la Z. Conocemos textos bíblicos, fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Sabemos de la Santa Cena. Sabemos de la resurrección. Sabemos de todo, hermanos. Pero en el caminar del Señor, no es que sepamos eso, sino que abracemos las promesas del Dios Todopoderoso para poder llegar a la Canaán celestial. Yo sé que aquí dentro de nosotros hay grandes hombres estudiados de la Biblia. Y yo me los he encontrado aquí adentro de la iglesia. Y yo me quedo chiquitito así oyéndolos a ellos. Pero no los ves trabajando en la obra. Saben Biblia al revés y al derecho, pero no los ves trabajando en la obra. Viene cuando quieren. Como que ellos mandan a Dios. Qué triste es eso. Y probablemente este pueblo de la misma manera se confió tanto, se creyó tanto que lo sabía todo. Pero cuando llegaron a la tierra que iban a entrar, a la tierra, a la Canaán terrenal, ahí ya no quisieron entrar. ¿Por qué no quisieron entrar? Aquí lo dice, mire lo que dice ahí 13:30. ¿Qué dice? No, el 33 leamos. ¿Qué dice el verso 33? También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Mire cómo se empezó a sentir los hijos de Israel. Se empezaron a sentir menos despreciados. Esa tierra tiene gigantes, tiene esto, tiene el otro. Y ahí es que empezaron a gritar, dijeron: nosotros ya no podemos avanzar, porque estaban creyendo, abrazando su propio ego. A todo aquello que ellos pensaban que ellos podían hacerlo. Yo me pregunto, hermano, ¿quién de ellos pudo hacer algo por su propia cuenta? Nadie. Nadie puede hacer nada por su propia cuenta, por muy elocuente, por muy estudiado, por muy bíblico que sea. No lo puede hacer por su propia cuenta. Si Dios no está en el asunto, como dice el Salmo 27:1, que si Dios no edifica la casa, en vano son los edificadores. Si Dios no está en el asunto, tiene que ser Dios mismo. Nada puede ser el hombre, ustedes y mí, nada pueden hacer, dice el Señor. Entonces tiene que estar claramente seguro, estar en la presencia del Señor. Por eso el tema de esta noche le hemos titulado: el Señor está con nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice el verso 2, 14:2 de Números: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos, dice. Mira el deseo de ellos. Es mejor que muramos aquí, dice. ¿Para qué vamos a seguir? Si nos espera otras cosas más difíciles más adelante. ¿Para qué seguimos? Pero oiga lo que sigue diciendo. Verso 3. Aquí hay una pregunta. ¿Y por qué nos trae? Oiga bien. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Oiga la pregunta que están haciendo. ¿Por qué?
¿No se ha dado cuenta que hoy en día decimos, ¿por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo problemas con mi matrimonio? Y hay un montón el por qué y por qué. Y aquí estamos viendo que ellos mismos están diciendo, ¿por qué nos ha traído el Señor aquí? Oiga lo que están diciendo ellos. Le están restregándole a Dios en la cara. Con esos actos, con esos hechos, con esas preguntas. ¿No debería haber habido en ellos verdaderamente una gratitud dentro del corazón por verlo sacado de allá de Egipto? Aquello que no pudo hacer ninguno de las naciones que estaban alrededor, lo vino a hacer Él. Los trajo por el desierto y ahí venía Él. Y aquí dice, ¿para qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas. O sea, dice, vamos a quedar molidos. Todo aquí como que diciendo, a ese Dios ya se le terminó la fuerza. Él ya no puede hacer nada por nosotros. O esos querían regresarse. Es mejor que muramos aquí. Aquí lo está diciendo, hermanos. Mire, de ese tiempo para acá, hermano, cuántos se han regresado y han quedado tirados en el desierto. Porque la palabra de Dios dice, horrenda cosa es darle la espalda a un Dios vivo. Es mejor no me hubieras conocido. Esta congregación venía aquí, se sentaban y ahí estaba la presencia del Señor. Cantaban y todo. Es bonito cantarle a Dios. Es bonito sentarse en una silla. Es bonito todo lo que Dios nos da. Pero cuando se pasa por los momentos de las dificultades, es muy difícil que el pueblo le crea a Dios. Hablar lenguas, brincar, llorar y todo. Usted todo eso lo puede hacer con toda libertad, mi amado hermano. Pero individualmente, usted pasa un proceso donde nada ni nadie le va a entender ni le va a comprender. Pero cuando usted tiene su entera confianza en ese Dios, Él le atiende, Él le ayuda, Él le levanta, Él le sostiene, Él le lleva, no lo deja avergonzado, no lo deja tirado, porque Él es su Dios y Él honra al que le honra y no deja justo desamparado ni simiente que mendigue pan. ¿Cómo no de creer yo en ese Dios todopoderoso, hermanos? Yo quisiera muchas veces quitarme la camisa y todo eso, enseñarle esos 9 impactos de bala que tuve yo en el ejército. Sin el Señor estaba a punto de morirme. Pero cuando el Señor me trae su palabra sin saber leer, hermano, delante de Dios estoy. Yo no sabía leer ni escribir. No sabía, hermanos. Yo le rogué a Dios ahí, en ese lugar. Y Él me abrió mis ojos y me enseñó a leer y a escribir. ¡2 años en coma! Tirado en una cama en un hospital allá en Guatemala, en el cuartel general de Guatemala. No conocía a Dios ni sabía que existía. Mucho menos que existía una Biblia. Mucho menos que existía un evangelio. No sabía nada. Solo salía a un lugar ahí que hacían misa 5 veces al domingo. Y iba porque mi tripa me hacía ruido. Y yo llegaba y decía a comerme las 5 hostias que daba el Padre. Porque decía, tal vez eso trata la manera de curar mi hambre. Pero cuando esta palabra vino a revelarse a mi vida, le digo, Señor, aunque no sepa leer ni escribir, ahora te doy gracias porque has quitado la venda de mis ojos y ahora estoy más que seguro que estoy en tus manos. No te veo, no te puedo tocar, pero te dejas sentir cuando te digo que eres real, que eres verdadero, que eres el Todopoderoso. Ahora estoy en el camino de Él. ¿Y qué tengo que perder ahora yo? ¿Qué tengo que perder ahora yo?
No tengo nada que perder. Más bien tengo una victoria, porque si muero, para Él muero. Si vivo, para Él vivo. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces viene y dice aquí: ¿y para qué nos traes a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Y la segunda pregunta: ¿no nos sería mejor volvernos a dónde? Ahí está la otra segunda pregunta. No, y aquí nadie me quiere, nadie me aprecia, nadie me dice welcome, bienvenido. ¿Quieres que te dé el abrazo, que te abrace, que te haga la ru, y que esto y que el otro, para que puedas estar aquí en la casa del Señor? Si quieres podemos hacer ese cambio de trabajo, te hacemos así, pero vas a vivir la vida así. Pero cuando estás en las manos del Dios Todopoderoso, te vienen cosas fuertes, pero el Dios te lleva en sus brazos como el padre lleva a sus niños, y en Él no hay nada que perder. En Él te lleva y te saca del asunto. ¿Y qué más dice? Verso 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos ¿a dónde? Ya estaban buscando a otro líder. ¿Sí? Ahora hay mucha gente que hoy dice: no, esta iglesia no, de camino de santidad, ahí no se mueve el espíritu. Ahí ya no, mejor nos vamos con aquel elocuente, con aquel que sabe Biblia, aquel que sabe teología, aquel que sabe la hemolética, que sabe esto, que sabe el otro. Ahí nos vamos. Y después regresan todos golpeados y heridos, ni con ganas de levantar las manos al cielo, porque traen otras ideas que ni siquiera están escritas en la palabra del Señor. Denles ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Y qué dice el verso 6? Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Y qué más? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, ¿qué les estaba diciendo? La tierra por donde pasamos para reconocerla. Oiga, estaba contando a los días que habían ido. Oiga bien lo que está diciendo. La tierra por donde pasamos, ¿sí? Oiga lo que dice. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Quién lo estaba diciendo? Caleb. ¿Y quién más? Y Josué. Fíjense pues, José y Caleb también fueron ahí, pero ellos no estaban viendo como estaban viendo toda la congregación. Esos hombres, hermano, estaban declarando que tenían esa palabra que les había dicho antes el Señor. No estaban dudando ni desconfiando de esa palabra que había del Señor. Ellos ya la estaban abrazando. Ellos ya tenían esa plena confianza que lo que el Señor les había dicho, ellos no la iban a poder agarrar aunque estuvieran todos esos gigantes, pero ellos sabían que había un Dios que Él les iba a entregar eso. Fueran gigantes, fuera lo que sea, el Señor se los iba a entregar. Entonces viene y ahí estaba Josué y Caleb. ¿Verdad que sí? Y mire lo que dice el verso 8. Si el Señor se agradare de nosotros. Aquí está hablando uno de ellos dos, Caleb y Josué. Y empiezan a decirle a toda la congregación. Y aún aquella confianza que tenía Josué y Caleb con Dios, les está diciendo completamente, les está declarando: si el Señor se agradare de nosotros,
Él, o sea, el Señor, oiga bien, Él nos llevará a esta tierra. No estaba diciendo, nosotros vamos a entrar. No, Él nos va a hacer entrar. Él es el que va a darnos esa victoria. No estén viendo ustedes los gigantes, no estén viendo ustedes las murallas, no estén viendo ustedes el problema, no estén viendo esto ni el otro. Tengan confianza en Dios. Tengan confianza en Dios. Yo miro aquí que Caleb miraba lo que ellos miraban. Pero ¿qué nos trae a nosotros, hermanos? El poner la mirada en el problema. ¿Qué solución nos puede traer el problema? Ninguno nos puede traer ninguna solución. Por cualquier cosa que sea. El cáncer, el diabetes, la presión alta, la presión baja, las malas noticias, hijos en drogas, hijos en alcohol, varones de matrimonio que no quieren nada con el Señor, mujeres que no quieren nada con el Señor. Y es un problema grande. Pero si yo digo, bueno, si mi enfermedad, lo que estoy pasando, y si la abrazo, ay, mi enfermedad, ay, mi rodilla, ay, te voy a adorar a rodilla, te voy a adorar porque yo sé que adorándote a ti voy a salir del problema. ¿Cómo te parece, rodilla? Ay, te quiero mucho, ay, pobrecita. Y le pongo lienzo de aquí de agua, lienzo de vinagre, lienzo de esto, lienzo del otro. Y van a pasar los 365 días del año idolatrando a la rodilla. Y nunca vamos a poder salir de eso. Pero si tenemos nuestra plena confianza en el Señor nos da la victoria. El Señor nos ayuda. El Señor nos sana. El Señor nos da la victoria. Bendito sea su nombre. Entonces viene y dice, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Y qué más? Y nos la entregará. O sea, abrazaron esa promesa de Dios. Nos los va a entregar el Señor. Nos los va a dar en bandeja de oro, de plata, como usted quiera decirlo. El Señor nos la va a dar. Pero tengamos confianza en el Señor. Pero cuando no se le tiene confianza al Señor, empieza uno a moverse y a hacer las cosas a la manera de nosotros. No esperamos en el Señor. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Por tanto, no sea rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra. Oiga cómo la confianza que tenía Josué y Caleb. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo dice. ¿Qué dice? Se ha apartado de ellos. Y con nosotros está nuestro Dios. No los temáis. No tengáis miedo. ¿Qué dijo el siervo David en el Salmo número 23, verso 4? ¿Qué dijo? ¿Se acuerda? Venga conmigo rápidamente. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el Salmo número 23, verso 4? Vamos a hablar de la confianza cuando tenemos esa confianza en nuestro Dios. ¿Qué dice el Salmo 23, 4? Oiga cómo dice. Dice en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra, no voy a temer. No temeré, dice David. ¿Y qué más? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y qué más? Porque tú estarás conmigo. Caleb y Josué estaban seguros que el Señor estaba con ellos. El Señor nos va a dar la tierra. El Señor nos va a dar lo que prometió. Pero ¿sabe cuál una de las promesas que Dios le ha dado a su pueblo? Es su compañía. ¿Por qué dices esto, hermano Julio? Porque Moisés mismo lo dijo. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no iré a ningún lado. Pero si tú vas conmigo, Señor,
Contigo voy a derribar ejércitos. Contigo voy a derribar murallas. Contigo voy a derribar todo argumento del enemigo. Contigo voy a derribar todo aquello que dicen no, pero tú dices sí, porque cuando todo está en sí en ti, entonces voy de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Déselas con todo su corazón al Rey. Aunque ande en valle, o sea, no está hablando de un pasado, está hablando de un presente. Problemas tenemos todos, hermanos. Todos tenemos problemas. Físicamente, moralmente, económicamente, financieramente. Y otros que estamos endeudados, no es porque Dios nos mande a endeudarnos. Nosotros nos mandan una tarjeta de crédito de $25,000. Luego decimos, ok, aunque le estén cobrando el 35% de interés. Y todos estamos en ese problema. ¿Ah? ¿Acaso Dios te mandó a agarrar una tarjeta de crédito? ¿O Dios te mandó a agarrar un carro del año? Hello. Andamos carro. Ay, el Señor me bendijo. Mentira. Ahí andas con los dedos así, ¿ve? Con las uñas hasta de los pies porque no tienes para pagar la cuenta de carro, ¿no? ¿Sí? Tienes casa y la casa tienes que tener $2,000, $3,000 de pago. Y ya no te puedes comer un elote, ni un platanito de elote. Ya no, porque dice, ay, desajusto. Y tengo que pagar el bill de eso, el bill de allá, el bill de allá. Y vas y quisieras hasta llegar hasta el cielo con biles. Así es que los problemas no nos los da Dios, los problemas los buscamos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén por ello? Entonces dicen que ande, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, o sea, aunque ande en ese problema, no voy a temer porque el Señor está conmigo. ¿Y qué dice ahí mismo en el Salmo capítulo 3, verso 6? ¿Cómo dice? Miremos lo que dice la palabra. 3:6. Verso 6. Salmo número 3 y su versículo 6, ¿qué dice? No temeré. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No voy a temer a 100 millares de gente. No voy a temer porque el Señor está conmigo. ¿Y qué dice 27 del Salmos? Venga conmigo y miremos lo que dice en capítulo 20, verso 7. ¿Qué dice? Estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios tendremos ¿qué? Memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Vienen los problemas, el Señor nos sostiene. Levante la mano todos los que tienen problemas. Todos tenemos problemas, hermano. O no me diga que no. Todos tenemos problemas. Probablemente alguien viene ahí con media vez, ya la aguja del tanque de la gasolina le está marcando rojo. Pero aquí está. Porque sabe de que el Señor glorifica su nombre de cualquier manera. Tiene esa confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Déselas con todo su corazón al Rey. Mire las promesas, tener la confianza en Dios. ¿Qué dice el Salmo número 27, verso 1? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando.
Así estaba Caleb, estaba Josué, estaba Aarón, estaba Moisés. Se le levantó toda la congregación. Los querían apedrear oyendo malas noticias. Quiero regresarme. Pero los que confían en el Señor, dice que levantan las manos al cielo en medio de todo lo que estamos leyendo en este momento. Termino con esto. Salmo número 46. ¿Qué dice el Salmo número 46? Vea lo que dice el verso 1. Dios es nuestro amparo. Ahí estaba Caleb y Josué diciendo: nuestro Dios es nuestro amparo. Y también es nuestra fortaleza. Y también es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿No había tribulación ahí donde se encontraba capítulo 14 de Números? ¿No había tribulación ahí? ¿Qué es lo que se estaba enfrentando ahí? Gigantes. Tenían que llegar a aquel lugar, a la tierra prometida, pero ya faltaban horas para llegar ahí. Pero se les levantó ahí barrera, gigantes, esto y el otro. Y todo el pueblo gritó, lloró. Quitaron la vista del Señor. Ya no confiaron en Él. Y sabe, hoy en la mañana decía el Señor, y el día de ayer viernes también decía, que el Señor conoce los corazones y las mentes. Dios conoce las cosas que todo su pueblo hace. Dios conocía lo que estaban haciendo los hijos de Israel. Dios sabía perfectamente bien. Y cuando un pueblo no está bien en delante de Dios, el pueblo pierde la batalla. ¿Se acuerda cuando Acán llegó a esconder el manto babilonio y ¿cómo se llama? El lingote de oro? Dice que lo guardó dentro de ¿qué? De sus enseres. Lo escondió allá adentro, pensaba que ahí nadie lo miraba. Se escondió de los hombres de Josué. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? Hay cosas que Dios conoce de nosotros, hermano. Y por eso no prosperamos, no caminamos, no avanzamos. Porque conoce el corazón de nosotros. Allá llegó Josué orando, buscando al Señor, y el Señor le dice: ¿qué estás haciendo, Josué? Es que mira, Señor, nos sacaste de allá del otro lado para traernos a este lado, para matarnos. No, dice, no, ese no es mi plan. El problema no está aquí en el cielo. El problema está allá con los tuyos, le dijo. Ve, indaga y busca ahí. Y empezó a llamar. Y ahí salió aquel tremendo Acán, que tenía escondido el manto babilonio. Y por eso estaban perdiendo las batallas, las guerras y todo lo demás. Habían miles que morían de los israelitas. ¿Por qué? Porque había mentira, había engaño, había un montón de cosas. Anatema, había maldición. Y cuando hay maldición dentro del pueblo, hermanos, es muy difícil que nosotros podamos avanzar. Créame, usted y yo no vamos a avanzar así. Porque Dios conoce la clase de hombres que somos nosotros. Y por eso es que no podemos avanzar. Aquí puede usted brincar, llorar, hablar lenguas, hacer esto, dice Dios. Derrítete haciéndote lo que quieras hacer. Pero yo no voy a mover mi mano por eso. Hasta que no te arrepientas. ¿Qué dice aquí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué más? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Es lo que estaba diciendo Caleb y Josué. Aunque sean gigantes, sea lo que sea, nosotros no vamos a quitar la confianza de nuestro Dios. Para nada la vamos a quitar. ¿Y qué más? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. ¿Y qué más? Y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a temer, porque el Señor es nuestra salvación, nuestro rescate, nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Entonces, miramos en Números capítulo 14, 5 y 9, con grandes milagros liberó de la esclavitud a los israelitas.
a través del desierto desolado y hasta el mismo límite de la tierra prometida. Hasta ahí había llegado el Señor haciendo cosas grandes. Él los protegió, los alimentó y cumplió todas sus promesas. Así cuando los alentó para que dieran el último paso de fe y entrar a la tierra prometida. El pueblo rehusó después de ser testigo de grandes milagros porque dejaron de confiar en el Dios de su salvación. Cuando tú dejas de confiar en los problemas que estás pasando y le das más énfasis a esos problemas, cualquiera que sea, por muy chiquito que sea, y pones tu confianza en Él, entonces vamos por muy mal camino. Pero si nuestra confianza está en el Señor de una u otra manera nos da la fuerza y nos da la fortaleza para llegar al propósito, a la meta y al plan perfecto de Dios. No el plan perfecto suyo, no, el plan perfecto de Dios. Hoy me tocaba mi corazón el Señor, ya hace muchos años. Esa palabra tocó mi corazón. Hoy en la mañana me volví a hacer memoria al Señor de Hebreos capítulo 12, verso 2. Hoy en la mañana me decía, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Bienaventurado el hombre que su confianza está en el Señor. Pero qué triste y qué lamentoso es cuando muchos ponemos la mirada en los problemas y en los hombres. ¿Cuánto pueblo del Señor ha sido engañado por andar poniendo mirada en los hombres? ¿Cuánto pueblo, hermano? Hablando del pueblo del Señor. Y después se dan un chasco porque después dicen, ¿me puedes ayudar? Y no voy a decir nombres. ¿Me puedes ayudar, hermano? Ni siquiera tiene tiempo para atenderte. Te mira como que fushi. Pero el Señor, cuando tú vienes y lo buscas y te postras, oye lo que dice el Señor. Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te voy a responder. No te va a decir, a ver cuándo tengo tiempo. No, solo ven, cree en mí, ponte a platicar conmigo y yo resuelvo tu problema. Así de sencillo. Yo te voy a ayudar a resolver el problema. Te voy a guiar, te voy a dirigir. Pero como no lo quieres oír al de ojitos bonitos, blanquito, de bigotito, de barbita, lo quieres ver así, esto y el otro, y te pasas horas platicando con él y respirando. Ay, qué bonito. Pero nunca te va a dar una respuesta. Pero cuando buscas al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él sí te da una respuesta, te da una salida, hoy, por siempre y para siempre. Dele esa ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón.